Muy buenos días. Ya es viernes, pero más que eso, es un día bueno. Es un día nuevo. Es un día lleno de oportunidades y este es el mejor día de tu vida. Por supuesto que lo es, porque el ayer ya pasó, no lo puedes vivir. El mañana todavía no llega. Entonces el único día que puedes vivir el día de hoy es el presente, el día de hoy. ¿Cómo lo vas a vivir? Hoy en el Evangelio es un Evangelio muy breve, pero nos da tanta luz en nuestro diario caminar. Nos da tanto ánimo, incluso pudiéramos decir, sobre cómo proceder cuando nos encontramos con Jesús, con esta gran oportunidad de poder seguirlo. E incluso cuando muchos decimos que seguimos a Jesús, este Evangelio nos recuerda de qué manera se sigue a Jesús. Escucha con atención lo que dice. En aquel tiempo, Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados, predicando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido liberadas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Entre ellas iba María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y otras muchas que lo ayudaban con sus propios bienes. Que lo ayudaban con lo que tenían. El día de hoy es tan difícil encontrar gente que nos ayude. El día de hoy vivimos en una cultura tan individualista que incluso nos da pena el poder ir y pedir ayuda. Ya en una ocasión te contaba aquella anécdota de un hombre que necesitaba un martillo para colgar un cuadro en su casa y necesitaba clavar ese cuadro, el martillo en la pared. Pero él no tenía el martillo y va y se lo quería pedir a su vecino. Y cuando él va caminando a casa de su vecino, se empieza a acordar de muchas cosas del vecino y dice, seguramente no me lo va a querer prestar, va a decir que no le he devuelto aquello, va a decir que si se lo maltrato, me va a empezar a decir que cuando se lo voy a devolver, me va a preguntar que para qué, que si el cuadro es grande o pequeño y se va a querer meter mucho en mi vida. Total que cuando toca el timbre de la casa de su vecino, el vecino le abre la puerta y le dice, vecino, ¿cómo ha estado? Y aquel le contesta bien enojado, total que ni lo quería y se va. Ni siquiera le preguntó si le podía prestar el martillo. Vivimos en una cultura así, que se nos es tan difícil el pedir ayuda como el ayudar. Y en algunas traducciones, más que ayudar, utiliza la palabra servir. Servían a Jesús. Y es que nosotros parece que el día de hoy preferimos ser acompañantes más que sirvientes, cuando en realidad el ser sirviente es asegurarnos que vamos a estar muy cerca de Jesús. Seguir a Jesús, la única forma de seguir a Jesús es sirviéndole a Él. Si no, no se puede. Como dice aquel refrán, es imposible tener un encuentro con Dios y no amarlo, amarlo y no seguirlo, seguirlo y no servirle, servirle y no anunciarlo, anunciarlo y que no se nos note que Él está en nuestro corazón. Eso es imposible. Si nosotros amamos a Dios, lo vamos a seguir, le vamos a servir, lo vamos a anunciar y vamos a vivir lo mismo que anunciamos. El Evangelio nos redacta o nos narra que eran muchos los que seguían a Jesús. Y aunque no se atreve el evangelista a utilizar la palabra discípula para las mujeres que siguen a Jesús, el contexto está clarísimo. Los siguen los discípulos y algunas mujeres que los sirven. Es decir, Jesús también aceptaba a las mujeres como discípulas, como seguidoras de Él. Algo que era totalmente nuevo en aquella cultura, porque la mujer no era aceptada, pero Jesús sí las recibe. Incluso lo hemos visto en el Evangelio, cómo incluso las perdona. Nosotros sabemos que tenemos un Dios que nos ama, un Dios que no discrimina, un Dios que es misericordioso con cada uno de nosotros, y eso nos da la seguridad de saber que Él siempre nos recibe. La pregunta es, ¿y nosotros estamos correspondiendo a ese amor?
Todavía más quiero entrar a este tema del servicio, porque el servicio muchas veces pensamos que es ayudar al otro, pero se nos olvida un factor muy importante, que cuando nosotros servimos, el primero que se beneficia, ¿quién es? Nosotros mismos. Cuando tú sales a servir a alguien, si el otro lo recibe o no recibe la ayuda, eso está en segundo término. El primer beneficiado es uno mismo, uno mismo. Es como cuando yo a veces comento que cuando preparo un tema y lo estoy estudiando y después voy y lo doy, la verdad no sé si la gente me entendió o no me entendió, pero a mí sí me ayudó mucho el preparar ese tema. ¿Por qué? Porque en el servicio el primer beneficiado es uno mismo. Y lo digo como lo que es. Es la mejor terapia, el salir y ayudar a alguien. Cuanto no más si se trata de Dios, que implica todo una disposición interior. No es solamente como ir y hacer una obra social en donde nada más vas y barres la calle o el parque o pintas las paredes, no, sino que cuando sirves a Jesús se debe de servir no solamente de manera exterior, sino también con toda una disposición interior, y eso implica toda la persona. Beneficios del servicio. Nada más piensa en esto. Si tú estás triste o estás padeciendo una depresión crónica o continuamente te sorprendes a ti mismo bien nostálgico y melancólico, el ponerte a servir te ayuda. Definitivamente. Sal a la comunidad, presta algún servicio que te comprometa. Incluso cuando son obras de caridad o servicios que envuelve tu persona, tu cuerpo, estar ahí, eso indudablemente te va a ayudar a salir de la depresión, a romper ese círculo vicioso. Porque cuando nosotros nada más estamos de que me sirvan, que me apapachen, que me quieran, lo único que hacemos es incrementar una conducta. Pero cuando sales y te olvidas de ti y empiezas a servir y ayudar a otro, ya sea en un asilo de ancianos, ya sea en un hospital, ya sea en una escuela, ya sea como voluntario en alguna actividad, en la iglesia, en el catecismo, tantas actividades que hay, hace que te olvides de ti y que te des a los demás. Ahora, si eres una persona malhumorada y siempre estás de mal genio, alguno pudiera decir, no, pues con ese genio ni se te ocurra ir y servir. Con mayor razón, porque a veces la mejor forma de poder salir y romper un mal carácter es poniéndote al servicio. Claro, a lo mejor no vas a estar en el escritorio de enfrente tomando registraciones, pero sí he visto yo muchas personas que cambian su actitud cuando se les invita a hacer actividades de cuerpo, de arrancar árboles, de escarbar, de poner una barda, de destruir algo, qué sé yo, que implica esa actitud que a veces ponen su carácter y con su carota empiezan a dar golpes del martillo, y poco a poco ahí van descubriendo y se va moldeando su propio corazón con la fraternidad de otros hermanos. Si incluso estás alegre y eres feliz, ponte a servir. Eso va a asegurar que esa tristeza no se te vaya a apagar. Si te sientes estancado, si no tienes creatividad, si te cuesta mucho tener ideas, ponte al servicio. Todo el mundo sabe que cuando no tienes ideas, cuando no tienes creatividad y necesitas inspiración, lo que tienes que hacer es salir del lugar en donde estás. Da una vuelta, ponte a caminar. Pero cuando te pones a servir, la inspiración indudablemente viene más fuerte. Esto lo hemos visto nosotros cuando servimos algún retiro. Cuando salimos a servir en un retiro, los que servimos terminamos más llenos de Dios que incluso muchos participantes, porque el ponerte al servir hace que te llenes de esa inspiración, hace que te llenes de Dios. Ahora, hay que tener mucho cuidado en esto, porque como dije en un principio, el servicio en la iglesia, el servicio al evangelio, el servicio a Jesús abarca a toda la persona, y podríamos decir que lo primero que se pone ahí es el corazón. Porque si nada más lo haces exteriormente, la línea divisoria entre servir a Dios y servirte de Dios es muy pequeña. Servir al ministerio y servirte del ministerio, la línea divisoria es muy delgada.
Por eso, si nosotros cuidamos el corazón y lo hacemos de corazón y ponemos ahí todo nuestro corazón, indudablemente sí saldrás de ti mismo y pondrás la necesidad del servicio en primer lugar, la ayuda que des. Pero si no lo haces de corazón, cuando menos lo imagines, vas a estarte sirviendo del ministerio y eso va a llevar a ti a la ruina y también al ministerio. Por eso dice el Evangelio y las que no podían ayudar con muchas cosas, lo hacían incluso con sus propios bienes. La Madre Teresa de Calcuta nos decía que no hay nadie más pobre que aquel que no pueda dar algo. Aquí se trata de servir, de ayudar con todo lo que tienes, especialmente tu persona, porque es ahí donde sientes y recibes el mayor beneficio. Pero si no puedes, con lo que puedas, pero ponerte al servicio, poner tus dones al servicio es incrementarlo, es hacer que tus talentos crezcan, es estar cerca del Señor. Si no eres capaz de servir, entonces no vas a estar cerca del Señor. ¿Tú dónde estás? Y mejor aún, ¿estás sirviendo el día de hoy a tu comunidad, a tus hermanos, a tu iglesia? Si no, ¿qué esperas? Porque no te sorprenda que el día de mañana estés enojado, de mal humor, estresado o deprimido. Ponte a servir si quieres ver en ti cómo salen corriendo esos demonios. Porque las personas que eran liberadas servían a Jesús y nunca más fueron atormentadas por demonios. Las personas que fueron liberadas y que no servían al Señor quedaron a expensas de que vinieran otros a llenar su corazón. Tu corazón, ¿quién lo está llenando? Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que nos ha servido primero en la cruz y nos ha lavado nuestras culpas, que sea Él quien el día de hoy nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hablando del servicio de corazón. Si no lo hacemos de corazón, no lo hagas, porque la cruz va a estar muy pesada. Cuentan por ahí que había un reportero que empezó a hacer preguntas, una encuesta sobre qué pensaba la gente sobre el alcalde de ese pueblo. Y resulta que se acerca a un trabajador de la gasolina y empieza a decir, es un tramposo, es un sinvergüenza ese alcalde. Le pregunta al maestro de la escuela que qué pensaba del alcalde y el maestro le responde, ese es el asno que más fuerte rebuzna, nunca había visto una persona tan ignorante. Se acerca al barbero y le pregunta, oye, ¿tú qué piensas del alcalde? Y el barbero le dice, es un corrupto, ese hombre es un ladrón, estafa, cobra mucho dinero. Y ya al final de preguntarle a tanta gente, ve al alcalde y el reportero va y le pregunta, oiga, señor alcalde, ¿y usted por qué aceptó este servicio, este trabajo, el puesto del alcalde? Y el alcalde le contesta, ¿qué va? Pues para mí es un honor el poder servir, porque además esto representa todo un honor. La pregunta es, ¿qué honor representa ser alcalde cuando todo mundo va a criticarlo y va a burlarse de él? Pero si lo haces de corazón, efectivamente es un honor el poder servir. Cuando nosotros tratamos y queremos servir al Señor, si lo hacemos de corazón, nos daremos cuenta que es un honor. Aunque todos los demás digan lo que digan. Tú, ten un excelente día el día de hoy.